Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, al foro El Petróleo en México, Historia, Política, Economía y Sociedad. Como todos sabemos, en este mes de marzo se están cumpliendo 80 años de la expropiación petrolera. En ese marco, aquí en el Instituto hemos convocado a 3 especialistas para que nos hablen cada uno en el ámbito de su investigación sobre este tema que indudablemente es importante, sobre el petróleo en México. Hoy nos acompañan la doctora Ana Rivera Carbó, el maestro Roberto Ortega Lomelín y el doctor Javier Oliva Posadas, a quien de antemano les damos una calurosa bienvenida. También saludamos a las personas que están siguiendo en vivo la transmisión a través de Periscope. Les comentamos que también a todos ellos pueden formular sus preguntas, sus comentarios a los ponentes, y para todos ustedes en unos minutos más estarán pasando unos becarios con unas papeletas si quieren hacer uso de ellas para formular algunas preguntas o comentarios a nuestros ponentes. Para dar inicio a esta ronda, le vamos a ceder el uso de la palabra a la doctora Ana Rivera Carbó, de quien le dé una síntesis curricular. Es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1992 es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y es profesora de nivel preparatoria, donde imparte las asignaturas de Historia de México e Historia de las Culturas. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Se ha especializado en Historia Política y Social de México durante la primera mitad del siglo XX. Ha colaborado como autora de artículos y capítulos en libros colectivos y revistas especializadas nacionales y extranjeras. Es editora de los apuntes personales del general Francisco J. Múgica, publicados en la colección Memorias Mexicanas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y autora de los libros La Patria ha podido ser flor, Francisco J. Múgica, una biografía política, y La Casa del Obrero Mundial, Anarcosindicalismo y Revolución en México, publicados por el INA. Le cedo el uso de la palabra a la doctora Ana Rivera Carbó. Adelante, doctora. Buenas tardes, agradezco al INERM la invitación para participar en este foro que trata de un tema que es fundamental en la historia mexicana y que está además a punto de celebrar un aniversario importante, y que es el del tema petrolero. Dentro de 4 días se estará conmemorando 80 años de la expropiación del petróleo. Y esta expropiación es sin duda uno de los actos centrales de la historia mexicana del siglo XX. Es un acontecimiento que cierra un ciclo de luchas por el control de los recursos naturales en nuestro país, iniciado con la redacción de la Constitución Mexicana de 1917. A lo largo del año pasado hubo aquí en el INERM una serie de foros y conferencias a propósito de la Constitución, y no me detendré en ello, pero sí quisiera empezar diciendo que el artículo 27 fue ya un artículo fundamental en esta idea de que México debía recuperar la soberanía sobre sus recursos. La redacción del artículo 27 puso en alerta, por supuesto, a los grandes concesionarios del petróleo en México, que eran mayoritariamente extranjeros, ingleses y estadounidenses, y hubo incluso intenciones de algunos políticos norteamericanos de organizar una ocupación de México. El senador norteamericano Albert B. Fall incitaba al gobierno de los Estados Unidos a intervenir en México para obligarlo a echar marcha atrás en el artículo 27, temerosos de que éste afectara las propiedades norteamericanas, no solo el petróleo, sino también las propiedades rurales y mineras y de todo tipo. Esta tensión se resolvió con los acuerdos de Bucareli del año 1923, que tranquilizaron las relaciones entre México y los Estados Unidos, y una nueva oleada de tensión por el tema petrolero tuvo lugar en los años 20.
Es con esto con lo que voy a empezar mi exposición, que además se ilustra perfectamente con muchas de las imágenes de la exposición que está aquí montada en este momento en el INER. Durante los años 20 y 30, los conflictos entre las principales compañías extranjeras con concesiones petroleras en México, con sus trabajadores y con el propio gobierno mexicano, estuvieron a la orden del día. Desde diciembre de 1923, los trabajadores de la refinería El Águila en Tampico empezaron a organizarse. En febrero de 24, presentaron un pliego petitorio con demandas, con demandas de reconocimiento de su sindicato, indemnizaciones por despido, enfermedad o muerte, seguridad industrial en las instalaciones y servicio médico. La empresa reaccionó despidiendo a 40 miembros de la recién creada organización, que pasó a la acción declarando una huelga que duró 4 meses y medio. La empresa terminó reconociendo al sindicato y firmando un contrato colectivo que puso fin a la huelga el 17 de julio. El impacto de esta huelga resultó en el registro en Veracruz entre julio de 1924 y mayo de 1925 de 26 sindicatos de trabajadores petroleros. El 1 de marzo de 1925, Plutarco Elías Calles, presidente de México, nombró al joven general Lázaro Cárdenas jefe de operaciones militares en las Huastecas, con cuartel general en Villa Cuauhtémoc, Veracruz, con la finalidad de controlar la región agitada por la movilización obrera y temiendo reacciones de las compañías petroleras ante la ley del petróleo pronta a ser aprobada. Esta ley del petróleo en 1925 impuso a las compañías la obligación de confirmar sus concesiones de tierras, mismas que tendrían una validez de 50 años. Europeos y estadounidenses protestaron por el carácter retroactivo de la ley y ordenaron la reducción de la producción petrolera ante la falta de una respuesta satisfactoria de las autoridades mexicanas. A este escenario llegó Francisco Múgica, el general michoacano, quien había sido presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso Constituyente, y quien llegó también en 25 como representante legal de los empresarios petroleros mexicanos Manuel Núñez y Jacinto Rocha, arrendatarios de la Pemex Fuel Company, víctimas de un fraude de $3 millones por parte de la compañía. Múgica llegó comisionado por el despacho de Luis Cabrera a trabajar en este litigio petrolero. Fue ahí donde consolidó su amistad con su paisano Lázaro Cárdenas y escribió apuntes sobre lo que veía y que constituyen un testimonio extraordinario sobre la industria del petróleo mexicano en los años 20. Múgica salpica sus descripciones del mundo petrolero con reflexiones de carácter social y político. El artífice, en cierta medida, del artículo 27 constitucional, que otorgaba a la nación el dominio sobre los bienes del suelo y el subsuelo, no podía dejar de comentar, y les cito los apuntes de Múgica. Dice: allí en Cerro Azul está el famoso número 4 de 200,000 barriles. Al brotar, tiró el faro a larga distancia y mató a 10 hombres, y el empuje de su geyser se elevaba a 200 pies de altura. Maravilla de la tierra mexicana que enriquece a otras tierras. Los trabajadores mexicanos viven como siempre en pocilgas sucias y pobres. El 2 de marzo de 1925, los trabajadores de la refinería tan pequeña de la Huasteca Petroleum Company, una de las compañías más arbitrarias e inescrupulosas, estallaron una huelga sostenida por 5,000 trabajadores y con 10,000 más dispuestos a unirse a ella. Los obreros triunfaron y consiguieron la firma de un contrato colectivo. Para contrarrestar la fuerza del sindicato, la empresa gestionó la creación de un sindicato propatronal, el Sindicato Único. Los conflictos entre ambos empezaron de inmediato. La muerte de un trabajador del sindicato independiente a manos de uno de la patronal llevó al sindicato del petróleo de nuevo a la huelga, exigiendo la expulsión de los dirigentes propatronales. La empresa consideró ilegal el paro, puesto que se trataba de un conflicto entre trabajadores. Fue entonces cuando el recién llegado jefe de la zona militar tuvo que intervenir. Lázaro Cárdenas intentó mediar entre ambos grupos para conseguir que los trabajadores regresaran a sus cargos con las prerrogativas y derechos
que en caso de que la compañía tuviera que separar a algunos de los trabajadores de sus empleos, se les pagara 3 meses de salario y que despidiera a los miembros del sindicato único, el sindicato propatronal, que los huelguistas señalaran como responsables de los choques habidos. El presidente decidió pasar el conflicto a la Junta de Conciliación, fortaleciendo con ello la posición de la compañía y debilitando a los trabajadores. Francisco Múgica anotaría en sus apuntes: el afán del centro de intervenir en cualquier asunto de importancia de los estados ha ocasionado el fracaso del Ejecutivo, protesta del estado de Veracruz y el envalentonamiento de las compañías petroleras, varios homicidios y riñas entre gremios obreros y daños sin cuento. Los huelguistas son fuertes y tienen razón. La Huasteca es una empresa que no respeta las leyes del país. Tienen procedimientos inmorales en su explotación y predomina en la región. La huelga de la Huasteca Petroleum Company terminó por convencer a Lázaro Cárdenas y a Francisco Múgica, que están ahí en una foto muy guapos, de que las condiciones de la explotación petrolera en México, controlada y manejada a su antojo por empresas extranjeras, debían modificarse. Como dice Adolfo Gili, en la Huasteca conocieron a las empresas que los ofendieron en su sentido de la nación y en su ética militar, pero también a los organizadores sindicales de esos años que los afirmaron en su sentimiento de justicia. En una descripción de los barcos cargueros que transportaban el petróleo, Múgica deja otro testimonio del funcionamiento de la industria y de su propia opinión al respecto. Dice: vuelve a parar el gran barco y atracamos en el muelle de la Standard. Vamos a tomar combustible. El petróleo mexicano que impulsa tantas marinas extranjeras, el petróleo mexicano que da dinero para construir esos chalets elegantes, higiénicos y confortables, que da dinero para hacer próceres llenos de orgullo y de pasiones, que da dinero para las hetairas y los entretenidos. La carga es lenta y larga. Yo medito viendo a los proletarios del puerto luchando con ardor por mejorarse, disciplinándose en sus empresas para prosperar y moralizándose para imponérsenos. Si todos los trabajadores hicieran lo mismo, ¿y cómo? La condición de privilegio y de auténtica extraterritorialidad de las compañías preocupaba a los generales michoacanos. Múgica escribió en octubre de 26 al diputado Jesús Corral a Jalapa diciéndole: acuérdese de las vergüenzas que sufren los ciudadanos cuando transitan, por favor, por las brechas que llaman suyas las compañías. Hasta la fecha no hay una ley formal y bien estudiada que trate de remediar esta ignominia. Lázaro Cárdenas se manifestaría en el mismo sentido cuando escribió, recordando estos años, en sus apuntes. Dice: en varias expediciones que realicé por los campos petroleros de las compañías extranjeras, me acompañó el general Múgica y juntos presenciamos la actitud altanera de los empleados extranjeros con los trabajadores mexicanos. Las compañías estimulaban la rebelión armada en contra del gobierno para consumar sus despojos a los dueños de los terrenos y extraer de contrabando mayor cantidad de petróleo. La vigilancia de los inspectores del gobierno no podía resultar eficaz con la rebelión en la propia zona. Mantenían a la población obrera en pésimas habitaciones, en tanto que las casas de los empleados extranjeros sobresalían por sus comodidades. En una ocasión en que cruzamos con el general Múgica por los campos petroleros de Cerro Azul y Potrero del Llano, nos vimos detenidos en las puertas de las compañías que cerraban los caminos y fue después de una hora de espera que llegaron sus guardias a abrirnos paso. Y esto ocurría al propio comandante de la zona militar. Había que tolerarlos por las consideraciones que les concedía el gobierno. Comentamos con el general Múgica tan humillante situación para los mexicanos. En esta etapa de los años 20 y de los conflictos derivados a partir de la apropiación de la ley de 1925, hay otro intento norteamericano de intervenir en México, de intervenir en la zona, y según cuenta en un trabajo reciente publicado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la biografía que hizo de su padre,
cuenta de un episodio interesante donde incluso Cárdenas recibió la instrucción del presidente Calles de que en caso de que los estadounidenses intervinieran en México, desembarcaran en México para ocupar la zona petrolera, se incendiaran los pozos. La instrucción era incendiar los pozos en caso de injerencia norteamericana. 10 años después, la zona petrolera volvió a agitarse. Esto tiene que ver ya con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República. En 1935, los trabajadores petroleros se fusionaron en un solo gran sindicato, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que en 1936 se incorporó a la CTM. Este sindicato se vio fortalecido, además, porque en 1936, en el mismo año en que se integró a la CTM, se redactó una ley de expropiación. Es una ley que, por supuesto, daba continuidad al artículo 27, que ya contemplaba las expropiaciones por causa de utilidad pública. Y de esta manera, el conflicto petrolero se empezó a agitar por dos vías, tanto por la vía legislativa, con la aprobación de la ley de expropiación, como por el tema laboral. Estos grandes sindicatos reunidos en uno solo en 1935 tuvieron mayor fuerza y empezaron a exigir a las empresas petroleras mejores condiciones laborales, mejores sueldos, condiciones laborales de todo tipo. Esta agitación obrera derivó en un conflicto que estalló en una huelga al año siguiente, en 1937. En el año de 1937 estalló una huelga ya organizada por un sindicato unificado, es decir, un sindicato mucho más poderoso que varios sindicatos, digamos, de empresa, y este conflicto generó grandes enfrentamientos entre las empresas y el sindicato. Esta conflictividad hizo que el enfrentamiento entre los trabajadores y las empresas fuera a dar a la Junta de Conciliación y Arbitraje. En la Junta de Conciliación y Arbitraje se decidió, es decir, el propio gobierno mexicano optó por formar una comisión que analizara el conflicto y que analizara si las empresas podían satisfacer las demandas de los trabajadores. Los que integraron esta comisión revisora del conflicto fueron Efraín Buenrostro, subsecretario de Hacienda, Mariano Moctezuma, que era subsecretario de Economía, y Jesús Silva Herzog. Es interesante cómo esta comisión realizó un análisis exhaustivo no solo del conflicto laboral que estaba planteado en ese momento, sino de la historia de la industria petrolera hasta este momento, desde los orígenes hasta este momento del conflicto. Y de esta manera nos encontramos como lo que era un conflicto originalmente laboral se fue convirtiendo en un conflicto político entre las empresas y el gobierno mexicano. Porque este estudio, como digo, fue más allá de la pura investigación financiera, digamos, de las empresas, para convertirse en un examen de la realidad petrolera desde el punto de vista gubernamental. Y ponía de relieve este estudio el divorcio entre las necesidades de la economía mexicana y la política de las empresas petroleras, desde que habían iniciado sus actividades en el país en 1901. Además, el estudio ponía de relieve numerosas irregularidades fiscales y políticas de las empresas. Entre agosto y octubre hubo varias reuniones entre Cárdenas y los representantes de las principales empresas petroleras que se entrevistaron varias veces a fin de llegar a un entendimiento. Cárdenas empezó a mostrar molestia por el hecho de que las empresas trataban de involucrar a sus gobiernos en la solución del conflicto.
Las empresas, hay que decir, estaban seguras de que en última instancia, y como en ocasiones anteriores, el gobierno tendría que ceder, como había cedido en los acuerdos de Bucareli, donde, bueno, aunque no había modificado la ley, se había comprometido a no afectar a las empresas, y como había ocurrido después del conflicto de 25, donde el gobierno de Calles había llegado a una relación cordial con el embajador Morrow, Dwight Morrow, y con las empresas norteamericanas. En este momento, las empresas pensaron efectivamente, y así también se lo hicieron saber al embajador Josephus Daniels, que Cárdenas no podría tomar definitivamente sus propiedades, porque en caso de tomarlas, México tampoco tendría manera de gestionarlas. Entonces, esta era como la tranquilidad de las empresas. México no puede hacer funcionar a la industria petrolera, no tiene al personal, no tiene la tecnología, no tiene la experiencia, y entonces no pueden incautarnos las empresas, no pueden expropiarnos las empresas. En toda esta negociación, y no tengo mucho tiempo para detenerme en ello, pero en toda esta negociación actuaron de manera muy importante el secretario de Relaciones, Eduardo Ey, el subsecretario de Relaciones, Ramón Beteta, el embajador Castillo Nájera, que estuvo muy activo en la negociación con el gobierno norteamericano, con sobre todo el subsecretario de Estado norteamericano, Sumner Welles, por supuesto el secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, y el embajador estadounidense en México, Josephus Daniels. Hay que decir que Josephus Daniels es un personaje muy interesante porque representaba a un gobierno que tenía un proyecto muy similar al de Lázaro Cárdenas. El gobierno de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, y el gobierno de Lázaro Cárdenas implementaron medidas para salir de la crisis de 1929, de la crisis económica del 29, y fueron medidas muy similares. Entonces eran dos gobiernos que estaban, por así decirlo, en sintonía. Y Josephus Daniels había manifestado, digamos, simpatías por las acciones del gobierno de Cárdenas, todas las simpatías que puede tener un embajador norteamericano por las acciones que se estaban llevando a cabo en México, pero digamos que no era el peor de los embajadores gringos que hemos tenido, al contrario, ¿no? Pero bueno, todos estos personajes estuvieron muy activos en estas cuestiones. Pero claro, las empresas se negaban a acatar el fallo de esta Junta de Conciliación y Arbitraje que pasó luego a la Suprema Corte. Al negarse a cumplir el fallo, las compañías convirtieron un problema laboral en una disputa acerca de la soberanía de la nación sobre su territorio. En la última reunión que sostuvo Lázaro Cárdenas con los abogados de las empresas, Cárdenas se comprometió a que el monto que, digamos, las empresas debían pagar de salarios caídos y a las condiciones que debían aceptar eran las que estaban ahí. Los abogados le preguntaron que quién les garantizaba que el gobierno mexicano no le exigiría todavía más a las empresas. Y Lázaro Cárdenas dijo, yo. Uno de los abogados le dijo, ¿usted? Así con un tono un poco de sorna, y él dijo, sí, el presidente de la República. Y terminó la reunión diciendo, señores, hemos terminado. Ante esta actitud hostil frente al derecho soberano del gobierno mexicano, Lázaro Cárdenas decidió expropiar las compañías y se lo comunicó únicamente al general Francisco J. Múgica. Y lo escribe en sus apuntes. Dice, al regresar ayer noche del ingenio azucarero Emiliano Zapata, instalado en Zacatepec, Morelos, acompañado del licenciado Eduardo Suárez, secretario de Hacienda, del general Francisco Múgica, secretario de Comunicaciones, y otros colaboradores del gobierno, nos detuvimos sobre la carretera en las cercanías de Cuernavaca, entre los kilómetros 79 y 80. Y con el general Múgica caminamos hacia Palmira, platicando durante más de una hora. ¿Se imaginan al presidente de la República, a un secretario de Estado, caminando por el acotamiento de la carretera, ellos solitos platicando? Esto hoy es impensable.
Nos referimos a la situación que viene ocasionando la actitud de las empresas petroleras que han reducido la venta de combustibles y demás operaciones de sus negocios, así como las reiteradas peticiones de sus gobiernos de que apoyen sus demandas en contra del fallo de la Suprema Corte. Hicimos consideraciones de las circunstancias que podrían presentarse si gobiernos como los de Inglaterra y Estados Unidos, interesados en respaldar a las empresas petroleras, presionaban al gobierno de México con medidas violentas. Pero tomamos también en cuenta que se presenta ya la amenaza de una nueva guerra mundial, con las provocaciones que desarrolla el imperialismo nazifascista y que esto los detendría de agredir a México en caso de decretar la expropiación. Conocedor el general Múgica de la conducta de las empresas petroleras, por juicios que se han seguido contra las citadas empresas y en los que él ha intervenido, y por los procedimientos y atropellos cometidos por los empleados de las propias empresas, y que presenció cuando me acompañó en los años que estuve al frente de la zona militar de la Huasteca Veracruzana, y reconociendo en él sus convicciones sociales, su sensibilidad y patriotismo, le di el encargo de formular un proyecto de manifiesto a la Nación, explicando el acto que realiza el gobierno y pidiendo el apoyo del pueblo en general por tratarse de una resolución que dignifica a México en su soberanía y contribuye a su desarrollo económico. Hasta hoy no se ha llegado a hacer mención oficialmente del propósito de expropiación. Se dará a conocer en el momento oportuno. No puede retardarse mucho la decisión de este serio problema. Ya de manera formal y por escrito, le precisó al general Múgica los términos en que debía redactar el manifiesto. Un manifiesto que llegue al alma de todo el pueblo, que le haga comprender el momento histórico que vive la nación y la trascendencia del paso que se da en defensa de la dignidad del país. Hacer historia, además de los puntos que contiene el pliego que le dejé, de las consideraciones que el gobierno de la Revolución, no solo el nuestro, sino los anteriores, han guardado a las compañías petroleras, a pesar de lo estatuido por la ley en materia de concesiones, únicamente con el fin de no crear conflictos, pero que hoy que las mismas compañías lo plantean con su desobediencia al fallo del más alto tribunal de México, el pueblo debe aceptar esta manifestación de rebeldía y proceder a intervenir la industria petrolera para hacer respetar la ley. Debemos expresar que si el Estado, al hacer uso de la ley de expropiación, es porque se ve obligado a ello, que los industriales establecidos en el país sepan que el actual gobierno desea seguir contando con la cooperación del capital privado, así sea nacional o extranjero. A las 10 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas leyó por radio el manifiesto redactado por Múgica, en tanto que el decreto de expropiación era elaborado por Raúl Castellano, secretario particular del presidente, Eduardo Suárez, Efraín Buenrostro, secretario de Economía, Antonio Villalobos, jefe del Departamento del Trabajo, y Enrique Calderón, secretario de la Presidencia. El mismo día de la expropiación, el general Múgica llamó a su secretaria para preguntar por el saldo de su cuenta en el banco. Sus ahorros eran de poco menos de 8,000 pesos. Ordenó entonces un cheque por 6,000 para entregarlo en el Palacio de Bellas Artes, donde se llevaba a cabo la colecta a beneficio del Fondo Petrolero. El cheque iba acompañado de una carta dirigida a su estimado presidente y fino amigo, en que le decía: en su patriótico mensaje al pueblo de México, lo había redactado él, con motivo de la expropiación del petróleo, pidió usted a sus ciudadanos respaldo material y moral para salir avante en esta empresa tan trascendental para el país. Mi aportación moral ya la tiene usted íntegra. Mi aportación material va con este cheque que comprende mis economías como funcionario público y que pongo en las honorables manos de usted para responder al llamado que nos hace. Lázaro Cárdenas escribió el 19 de marzo. Hoy podrá la nación fincar buena parte de su crédito en la industria del petróleo y desarrollar con amplitud su economía. Con voluntad y un poco de sacrificio del pueblo para resistir los ataques de los intereses afectados, México logrará salir airoso. La solución final de este conflicto no sería fácil. México tuvo que hacer frente a la hostilidad del gobierno de Washington y de Londres y de los consorcios que controlaban más del 90% de la producción mundial del petróleo y por tanto su mercado externo,
los medios de transporte, la producción de equipo y la tecnología para mantener esta industria en marcha. La lucha habría de ser relativamente corta, pero intensa. Cárdenas jugó diplomáticamente con una habilidad extraordinaria en unos tiempos en que la guerra mundial se avecinaba rápidamente. Cárdenas, frente al boicot de los Estados Unidos y de Inglaterra, quienes además manifestaron unas opiniones de un racismo espantoso. Les voy a leer lo que el ministro británico en México, Owen O'Malley, envió a Londres en un informe. Decía lo siguiente, decía que era imposible creer que la mezcla de sangre española con la sangre de numerosas tribus de indios degenerados pueda aportar una contribución valiosa y permanente a la humanidad. Es decir, frente a una decisión soberana del pueblo de México, los ingleses reaccionaban de esta manera. Pero Lázaro Cárdenas jugó muy hábilmente los tiempos diplomáticos previos a la guerra y con ello logró una empresa impensable hoy en día, lamentablemente. Aquí lo dejo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Ana Rivera Carbó. Recuerden que está pasando una becaria con unas papeletas para que puedan formular las preguntas o comentarios. Vamos a darle el uso de la palabra al doctor Javier Oliva Posada, de quien leeré su síntesis curricular. Es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctor en Ciencias Sociales por la misma facultad. También cuenta con estudios de doctorado en Sociología del Derecho por la Universidad de Estudios de Lecce, Italia, y con una residencia postdoctoral en el Instituto de Estudios Políticos de París. En la actualidad es profesor e investigador titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Sus líneas de investigación son Defensa y Seguridad Nacional, Seguridad Interior, Democracia, Legitimidad y Procesos Políticos, Geopolítica y Seguridad Internacional. Es autor de distintos libros, entre los que destacamos La Sociedad sin Partidos Políticos, Ciencia Política para el Estudiante Latinoamericano, y coautor de la Secretaría de la Defensa Nacional en el esfuerzo de México en la lucha contra el crimen organizado. Adelante, doctor. Gracias. Muy buenas tardes. En primera instancia quiero agradecer a la doctora Patricia Galeana, directora general del instituto, y al secretario general, al doctor Felipe Ávila, que me hayan hecho el favor de invitarme para estar en esta mesa con mis colegas Roberto Ortega y con Ana Rivera, y la moderación de Francisco Burgoa. Yo por adelantado les quiero ofrecer una disculpa. Yo me tengo que retirar a las 7 de la tarde porque tengo que tomar un avión, y mi intención era haber hablado primero para poderme quedar a escuchar a mis colegas. Yo creo que no me va a dar tiempo de escucharte, lo lamento mucho y te ofrezco una disculpa. Yo me voy a referir rápidamente a la perspectiva de lo que significa y significó la expropiación petrolera en términos de lo que después sería conocido como el concepto de seguridad nacional y sus impactos contemporáneos. Es bien sabido que la relación entre los recursos naturales, sobre todo los energéticos, y la seguridad nacional, pues es un tema absolutamente vigente. Y en ese sentido vale la pena, darle un contexto que es muy interesante, porque el pensamiento militar mexicano se va a anticipar 10 años al pensamiento militar estadounidense para crear la Secretaría de la Defensa Nacional. En el Acta de Seguridad Nacional de 1947, exactamente 10 años después, se van a crear 4 instancias o 4 aportaciones en los Estados Unidos. Uno es la creación del Departamento de Defensa, la Ley de Seguridad Nacional, la primera ley de seguridad nacional en el mundo. Se crea la Consejería del Presidente de los Estados Unidos en materia de seguridad nacional, y se crea la Central de Inteligencia, lo que hoy conocemos como la CIA. Pero precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional de México se crea 10 años antes, en 1937. De hecho, el año pasado, en el mes de octubre, se conmemoraron los 80 años de la creación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y este tema me parece muy importante para darle contexto a una decisión que evidentemente sabemos, los que estamos en esta mesa y en este auditorio, pues cambia la historia del país,
que fue la expropiación petrolera, y lo que significó como palanca y motor económico para el desarrollo del país, ¿no? Y no solamente eso, uno de los aspectos fundamentales para que funcione la seguridad nacional en cualquier país son los niveles de identidad de la ciudadanía, es decir, qué tanto se muestran en contacto o identificados con los valores del país, ¿no? Recordarán, cuando yo estudié la primaria y la secundaria, escuché con mucha frecuencia esto de que pues en México no se toca ni la Virgen de Guadalupe ni petróleos mexicanos, ni Pemex, ¿no? Lo cual con el paso de los años resultó falso, ¿no? Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en consideración que el contexto que precede a la decisión de la expropiación petrolera, es decir, indudablemente lo que acaba de exponer con todo detalle la doctora Ana Rivera Carbó, es decir, todo lo que implica la génesis de la decisión interna. Yo a lo que me quiero referir es el contexto y los años previos en el ámbito internacional, en los términos geopolíticos. Recuerden que estábamos en pleno curso de bueno, no nosotros, ¿verdad?, pero el país estaba en el curso de la Segunda Guerra Mundial, y entonces evidentemente una decisión de esta naturaleza obviamente impactaba la viabilidad o no del desarrollo del país. Es decir, si ustedes consideran que la Segunda Guerra Mundial concluye en 1945 y la expropiación petrolera es en 1938, cuando ya había arrancado la Segunda Guerra Mundial. Entonces la decisión también tiene otra, bueno, es una interpretación mía con los documentos en los que yo he investigado, pues evidentemente se requería de una reorganización de la defensa nacional, es decir, de la Fuerza Armada del país para en un momento dado hacer frente a los que podrían ser los desafíos a una agresión física al territorio continental. Entonces, en esa perspectiva, son tan solo unos meses, son tan solo 5 meses de diferencia entre la creación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la expropiación petrolera. Entonces, bueno, 1 año y 5 meses, perdón. Entonces, en ese sentido sí vale la pena que nosotros analicemos cuál era también el recurso con el cual el país podía defenderse de esa expropiación. Es decir, la posibilidad de una intervención, como ya había ocurrido en 1914, como sucedería después con la expedición punitiva de 1916 a 1917, en donde es muy impresionante, por lo menos cuando yo lo descubrí en mis investigaciones, para mí, de que los últimos soldados estadounidenses salieron 2 días después de que se firmó la Constitución de 1917, después de haber estado poco más de 1 año en Chihuahua, pues evidentemente crearon un ambiente, me parece, para una decisión de gran calado para el presente y el futuro del país en ese contexto. Entonces, analizando estas perspectivas, o desde una lógica de los temas de seguridad nacional y de seguridad regional, cómo llegamos o cómo se encuentra hoy la situación de la industria petrolera en este proceso internacional, pero que también justamente ahora, en este aniversario de la expropiación petrolera, pues tenemos las elecciones presidenciales. Entonces, tomé algunos datos del anuario de la revista especializada The Economist, una revista británica de referencia para ciertos temas, sobre todo los económicos, en donde en su anuario de este año ubica a México en el lugar número 14 a nivel mundial como productor de petróleo. En primer lugar está China y Estados Unidos, y solamente para darnos una idea, Venezuela está en el lugar 30. A esto lo que quiero señalar con este ranking de productividad en el mercado internacional es la relevancia que tiene la industria petrolera para nuestro país hoy en día. Es decir, ya no solo se trata del evento histórico que cambió la naturaleza de nuestro país, sino también el impacto que ha tenido a través de las décadas y de las generaciones, y de lo que implicó para el desarrollo del país en un sentido de un elevado nivel de autonomía. Como sabemos, durante los años
que suceden a la expropiación petrolera, se dan también cambios políticos muy importantes en las áreas militares y de seguridad. En 1940 se crea la Secretaría de Marina, es decir, se dividen a las Fuerzas Armadas ya bajo la presidencia precisamente de uno de los testigos del día de la expropiación petrolera, el general Manuel Ávila Camacho. Entonces, sí, el entramado político, institucional y de defensa del país es muy interesante analizarlo a la luz de lo que hoy estamos viviendo, de las diferentes guerras que se han sucedido en varias partes del mundo, justo por la disputa de los hidrocarburos y del gas, y que han servido no solamente como una vía para generar cierto tipo de conflictos, incluso algunos de manera artificial, como las guerras en el norte de África en la década de los 60 y de los 70, sino también lo que sigue significando para el desarrollo de nuestro país hasta el día de hoy. Mi reflexión, más que ser histórica, quiero plantearla en la perspectiva. Es decir, en el futuro, en las disputas contemporáneas, han habido cambios muy importantes en la industria petrolera. A mí me parece que el más importante es que hoy día el principal productor de petróleo en el mundo son los Estados Unidos. Y entonces esto cambia completamente la dinámica en la relación entre México y este país. Es decir, Estados Unidos, y es por un asunto de seguridad nacional, y está en la ley todavía, Estados Unidos no puede exportar un barril de petróleo, es contra una ley de seguridad nacional. Es decir, Estados Unidos todo lo que produce lo consume o lo almacena. Y es muy interesante saber que las minas que dejan de ser productivas les dan un recubrimiento a todos los túneles y bombean el petróleo y lo tienen como reserva. Sé que suena como película de ciencia ficción, pero no lo es. No hay participación del mercado, no hay participación, perdón, en el mercado internacional del petróleo estadounidense, aunque hay dos tipos de petróleos que son las referencias en los precios, que es el West Texas, que es el que se produce precisamente ahí, porque es un petróleo muy fino, y el del Mar del Norte. Son los dos petróleos, los dos productos de petróleo que son contra los que se cotizan, por ejemplo, el petróleo mexicano, que es el Maya, que es un petróleo más pesado y que necesita más refinamiento. Bueno, estos aspectos que son técnicos, pero que en el fondo no lo son más geopolíticos, ¿no? Y que nos van a remitir precisamente al contexto en el que hoy observamos las perspectivas de las palancas del desarrollo para un país como el nuestro, que durante mucho tiempo, durante décadas, estuvo dependiendo de la productividad, del mercado y de la venta del petróleo. ¿Qué significa que Estados Unidos hoy sea la potencia petrolera número uno, aunque no pueda comerciar? ¿Qué significa que se hayan modificado las técnicas de la extracción del petróleo y del gas? Sobre todo la técnica que nosotros conocemos como fracking, como ustedes saben es una técnica de bombeo de agua a presión sobre el subsuelo rocoso para poder extraer el petróleo. Esta técnica, que es estadounidense y que se está aplicando en varias partes de ese país con graves daños ecológicos, de alguna manera ha modificado profundamente las relaciones económicas, sobre todo entre México y Estados Unidos. Entonces, hoy México, ¿dónde vende su petróleo? ¿O a quién se lo vende? ¿Quién se lo compra? Sobre todo con las ventajas o desventajas que tiene nuestra ubicación geopolítica, sobre todo también teniendo en cuenta la diplomacia petrolera venezolana, en donde incluso el petróleo venezolano llega a Guatemala, ¿no? Es decir, a la frontera sur de México. Y forman parte de proyectos de intereses, de proyectos geopolíticos de las naciones, que en un momento dado a Venezuela le sirven como votos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ponerles un caso. Entonces, ¿qué perspectivas tenemos en este momento para el petróleo mexicano, para su industria, no solo con las reformas estructurales que se dieron en esa materia y que de alguna forma están representando una desventaja, y me parece que es muy claro, una desventaja no solamente para la industria petrolera mexicana, sino en general para la industria petrolera a nivel continental. De tal manera que para que nosotros podamos darnos una idea de lo que hoy puede ser
en la perspectiva de la seguridad nacional de nuestro país la industria petrolera y cómo ha ido perdiendo fuelle o ha venido perdiendo impulso o presencia o fuerza dentro de la propia dinámica económica. Desde hace por lo menos 4 años el principal ingreso del país son las remesas, ¿no? Es decir, el petróleo ha dejado de ser, por lo menos desde hace 4 años, el principal ingreso para el país. ¿En qué puede traducirse esto? Es decir, si ustedes ven las fotos del presidente de los Estados Unidos, que yo le tengo declarado un boicot personal, nunca voy a pronunciar su apellido, ni su nombre, no se lo merece. Puede ser el jefe de la Casa Blanca, el líder de Estados Unidos, pero no por su nombre. Pero si ustedes ven las fotos del de ayer, en donde ¿qué puede implicar para nuestro país esta disminución del peso en los ingresos del país en comercio internacional del petróleo? Si a esto le sumamos las restricciones, una de las propuestas precisamente para poder financiar el muro entre México y Estados Unidos es incrementar los impuestos a la transferencia de dinero desde Estados Unidos hacia México, que no es nada difícil, ¿eh? Entonces, en estas difíciles condiciones, en donde el petróleo viene perdiendo, al menos desde la perspectiva de nuestro país, un peso importante como palanca de desarrollo, si nosotros también observamos el impulso que están teniendo las energías no renovables, perdón, las energías renovables, es decir, las energías como la eólica u otro tipo de energías, la seguridad nacional, desde mi perspectiva, se piensa a largo plazo, ¿no? O sea, este gobierno ha sido un gobierno reactivo en materia de seguridad nacional, no trae agenda, y eso está clarísimo. Todos los meses se incrementan los datos de violencia, pero en fin, ese no es el tema de mi intervención. Yo lo que quiero llamar la atención es que ante la tendencia de que los Estados Unidos es una economía autoabastecida de petróleo, México, ¿a quién se lo va a vender? ¿No? Es decir, ¿a dónde se va a realizar? Y por el otro lado, la difícil relación que tenemos con los Estados Unidos y lo que puede implicar en nuestra economía las restricciones al envío de remesas, pues nos encontramos en un escenario francamente complicado, en un escenario político electoral que apunta a ser polarizado y que a la vista de lo que hemos escuchado hasta ahora en lo que va de esta administración, en donde hemos carecido de una agenda propiamente de seguridad internacional. Entonces, me parece que el aniversario de la expropiación petrolera es del 18 de marzo de 1938, es un evento, un contexto propicio para, y además teniendo las elecciones presidenciales, la renovación del Congreso de la Unión, bueno, no solo, pero principalmente, podemos pensar y relanzar los planteamientos de un país que pueda garantizarse por sí mismo los ingresos para financiar buena parte de su desarrollo. Con esto concluyo, les reitero mi disculpa de que me tenga que retirar de la mesa, pero si hubiera, Francisco, alguna pregunta, pues a lo que me refiero, no voy a romper la dinámica de la mesa. No, lo que quiero proponer es si me las pueden enviar a mi correo electrónico y yo con mucho gusto las respondo, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Javier Oliva Posada. Vamos a darle el turno a nuestro tercer conferencista, el maestro Roberto Ortega Lomelín, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Administración Pública por la Escuela de Londres de Economía y Ciencias Políticas. Cuenta con un diplomado en Administración para el Desarrollo por la Universidad de Leeds, Inglaterra. Es investigador visitante asociado del Instituto de Estudios de Energía, del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, Inglaterra, y de la Universidad Complutense de Madrid, España, en el año 2010. Fue coordinador ejecutivo de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, en el que se desempeñó de enero de 2007 a septiembre de 2009. Entre otras funciones, fue consejero propietario de Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica. Es autor
de las obras El nuevo federalismo, la descentralización, federalismo y municipio, una visión de la modernización de México, El petróleo en México, una industria secuestrada, y La evolución constitucional de la energía a partir de 1917, un libro que comprende la memoria de la Secretaría de Energía dentro de la serie Memoria y Prospectiva de las Secretarías de Estado a 100 años de la Constitución de 1917. Esta obra se encuentra disponible en el portal oficial de la Constitución de 1917, también en el portal del INER, en donde el maestro Roberto Ortega hace un recuento de todo lo que es ese sector de la energía en 100 años de nuestra Constitución. Un libro recomendable que forma parte de la Biblioteca Constitucional. Le dejo el uso de la palabra al maestro Roberto Ortega Lomelí. Un agradecimiento al INER, a la doctora Patricia Galeana y al doctor Francisco Burgoa por la invitación, y siempre es difícil ser el último, pero trataré, y tiene la ventaja de no repetir lo que ya de manera muy brillante se ha expuesto antes. De tal manera que yo no sé si es posible poner yo quisiera hacer un breve repaso de los años hito que ha sido la evolución del petróleo en México, y decir cuál sería el contexto que explica las acciones y modificaciones que se fueron dando en nuestro país, el contexto nacional y el contexto internacional. No me voy a detener en lo que ya la doctora Rivera ya explicó de los conflictos de los 20 a los 30 y de la expropiación, sino algunas cuestiones básicas que quisiera yo nada más destacar de ese periodo para poder darles una visión de esta evolución. Yo creo que la Constitución de 1917, que fue la nacionalización de los recursos petroleros, no se entiende si no se va uno al antecedente de 1884. En 1884 se establece la ley, se establece el régimen anglosajón en nuestro país para la explotación minera. Después ya viene la parte de la incorporación del petróleo a la parte minera, y de tal suerte que el propietario de los terrenos era el propietario de los recursos del subsuelo. Esto rompe la tradición de todo el régimen español, de la corona, de que todos los recursos del subsuelo eran de la corona. Aquí lo rompe, y de 1884 en adelante, entonces el propietario es el dueño de los recursos. ¿Qué es lo que pasa? Porfirio Díaz promueve la inversión en el petróleo y trae a los ingleses y a los americanos, y ellos empiezan a comprar tierras. Y en más o menos en 1910, tienen 6 millones de hectáreas ya, porque compran la tierra para explotar los petróleos, porque pues eran dueños el superficiario era dueño de los recursos del subsuelo. Entonces, pues era la vía adecuada, ¿no? Natural, como actualmente sucede en los Estados Unidos. En Estados Unidos el propietario de los recursos petroleros es el propietario del terreno. Y además estos americanos e ingleses hacen contratos además de adquirir tierra, hacen contratos con los propietarios de las tierras para poder explotar en sus tierras, con algunas participaciones, los recursos. De tal manera que en ese entonces el 60% de la producción petrolera estaba en la Royal Dutch Shell, la empresa británico-holandesa, y en la empresa, el 40% restante, en la empresa de Standard Oil, de Rockefeller. Ellos son realmente los que tenían el control de la producción, pero fueron promovidos por el mismo presidente Porfirio Díaz para que vinieran a explotar el petróleo que ellos ya tenían la explotación en Estados Unidos. Estados Unidos en los 20 tenía las 2/3 partes de la producción mundial.
Entonces, la nacionalización lo que hace es decir, bueno, introduce un concepto fundamental, que es el dominio directo de la nación sobre sus recursos. Y esto quiere decir que los recursos que están en el subsuelo pertenecen a la nación, no al superficiario, no al propietario del terreno, que significa además que son imprescriptibles y que no se pueden enajenar, es decir, están fuera del comercio. Esto, como ya se explicó la doctora, generó todos los problemas que se fueron dando, pero curiosamente, en esa época, los ingleses no fueron tan beligerantes. ¿Y por qué no fueron tan beligerantes? Porque casi el 70% de la Armada Británica de la Primera Guerra Mundial se abastecía del combustible mexicano. Entonces México le estaba vendiendo a Gran Bretaña para la Primera Guerra Mundial, pues gran parte del combustible de su capacidad naval. De tal suerte que a pesar de que las empresas empiezan a reclamar la no retroactividad de la Constitución del 1917 y que después vienen todos estos conflictos que ya nos explicaron, se establecen las concesiones confirmatorias, que son las concesiones confirmatorias que le daban posibilidad a las empresas para explotar los recursos, pero demostrando que efectivamente lo estaban explotando. Tal suerte que la 17 lo que hace es dominio directo, pero es concesionable la explotación de los recursos. Y a través de concesiones, muy exigua la regulación de las concesiones, simplemente había un impuesto que tenía el gobierno y que por cierto también reclamaron las empresas de que se le estaban incrementando los impuestos. Así las cosas, y ya no detenerme en todo este periodo, hay dos cosas que quisiera resaltar de la expropiación, bueno, una acción previa a la expropiación y posterior a la expropiación. Es el intento de mexicanización del petróleo, que tiene Abelardo Rodríguez primero al crear una empresa mixta. Entonces, la idea del presidente Abelardo Rodríguez era crear una empresa de participación estatal mayoritaria, pero para tener inversionistas nacionales que pudieran ir conformando lo que era una empresa estatal. Porque en los 20s le habían dado la posibilidad de explotar petróleo en terrenos nacionales a los ferrocarriles nacionales. Entonces, ya es en los 30 cuando empiezan a pensar en una empresa, y después el presidente Cárdenas también la empuja, la promueve, pero no solamente eso. Después de la expropiación, el presidente Cárdenas trata de negociar con las empresas expropiadas, a las cuales se les expropiaron 570 concesiones, eran 19 empresas con 570 concesiones. Empieza a negociar, a que el producto de la indemnización lo aportaran a una empresa mixta, pero que fuera mayoritariamente mexicana, de participación estatal. Y estas negociaciones que se llevan a cabo con los emisarios del gobierno americano y con las empresas no fructifican primero porque no querían que fuera mayoritariamente el Estado, y entonces porque ellos querían manejar la mayoría en el Consejo de Administración, y segundo porque no querían que el director general fuera impuesto por el gobierno, aunque el gobierno les decía que se encargaran de toda el área financiera, que ellos tendrían toda la dirección financiera, pues las compañías simplemente dijeron no. Pero además había otra cuestión internacional interesante en ese momento. Venezuela estableció en esa época un sistema de utilidad compartida al 50-50, 50 para el Estado y 50 para las empresas. Entonces las empresas empezaron a tener atractivos fuera de México,
O sea, México expropiado con los conflictos y además este esquema que les presenta el presidente Cárdenas no les convence y tampoco les convence. En 1940 la ley reglamentaria del petróleo establece que la explotación del petróleo la puede hacer el Estado directamente, pero también la pueden hacer particulares, por cuenta y orden del gobierno. Está perfecto. Y es el mismo Congreso que aprueba la Constitución de 1940, que acaba con el régimen de concesiones, que es lo que hace la Constitución de 40, decir, bueno, el régimen de concesiones ya no habrá en México, la explotación es directa por parte del Estado. Pero el Estado podrá hacer esta explotación directamente o a través de particulares mexicanos, nacionales, por cuenta del gobierno federal. Y por cuenta del gobierno federal, ¿qué es lo que van a recibir estos particulares? Bueno, pues, pueden tener una utilidad o pueden tener parte de la producción. O sea, todo este esquema de producción compartida y producción y de utilidad compartida viene de 1940, pero no funciona, se hace un solo contrato, no operó, porque ya las compañías andaban, primero por el problema, se viene la Segunda Guerra, pero también con el conflicto que hay con México, empiezan generan un boicot contra México. México no puede importar equipos, es decir, la intención era pues debilitar totalmente a la nueva empresa estatal que se había conformado ya como Petróleos Mexicanos y que no creciera. Entonces se van al Medio Oriente también, que ya empieza a tener importancia en esa época, y a Venezuela. Ahí empiezan las 7 hermanas a producir el petróleo. También otra cosa importante, en 1923 fue el pico de la producción en México del petróleo, y en 1933 pues, ya había bajado considerablemente a una tercera parte de eso. Se había reducido drásticamente la producción. Entonces, las cuestiones internacionales de geopolítica y del mercado, pues explican también este rechazo. Y introduce Cárdenas las concesiones para refinerías, para transporte de petróleo, de gas y distribución de gas. De tal forma que hace un régimen de contratos para la explotación petrolera, que es la que tenemos ahorita, por cierto, en la Constitución, en la reforma constitucional de 2013, retoma un régimen de contratos para particulares con utilidad compartida o producción compartida, que en ese momento no hay interés, está en el boicot y todos los gobiernos pues estaban reclamando la indemnización. Y por otro lado, genera las concesiones en refinación, en transporte y distribución de petróleo y de gas. Y todo esto todo este desarrollo llega a una fecha clave que es 1958, en donde a través de la ley reglamentaria se modifica todo este esquema de Cárdenas, se prohíben los contratos de exploración y extracción a cuenta de particulares, a cuenta del gobierno federal, que además no habían funcionado, y también se suprimen los llamados contratos de riesgos que introduce Miguel Alemán, en donde también sin mucho éxito les hace contratos Petróleos Mexicanos con las empresas para que tomen el riesgo de la exploración y explotación, y si no hay recurso no se pagaba, y si hubiera recursos la compensación, la remuneración estaba vinculada al valor de la venta del petróleo, es decir, de alguna suerte eran de utilidad compartida, pero con riesgo. Por eso le llamaban riesgo, porque si el contratista no encontraba recursos, simplemente el Estado, Petróleos Mexicanos, no les pagaba. Tampoco funcionaron estos contratos, y estos contratos
se prohíben a partir de 1958 en la ley reglamentaria, esos dos. De tal forma que en esta fecha, con esta ley se hace la estatización total del petróleo, porque no solamente la exploración y extracción del recurso, sino también toda la cadena, hasta un punto importante que es la distribución, es decir, el transporte, la refinación, el procesamiento de gas, la distribución de gas, todo se hace parte de la industria monopolizada por Pemex. Y dicen, bueno, a ver, la explotación directa del petróleo, toman el concepto del 40, dicen, la explotación directa del petróleo abarca toda la cadena, no solamente la extracción del recurso, sino también su procesamiento industrial y toda la parte logística correspondiente. Y ahí se hace la estatización. Y después, en 1960, por una cuestión interesante históricamente, se hace la reforma constitucional al artículo 27 y se establece que en materia de petróleo tampoco se prohíben también los contratos. Entonces, hay muchas interpretaciones, pero realmente en el diario de debates lo que sucedió fue que ni siquiera una iniciativa presidencial, se aprueba la iniciativa para incorporar la plataforma continental y sus recursos al territorio, y la Cámara de Senadores la aprueba, y en Cámara de Diputados lo que hacen es discutir la cuestión minera, porque en minería sí se daban contratos y concesiones, el contrato era una suerte de concesión, y entonces para evitar confusiones y viene toda una discusión, dicen pues que se prohíban los contratos, eso sí, en materia petrolera, porque no vaya a ser que se venga una práctica como la minera y entonces pues nos hagan contratos concesión, y se prohíbe, y esto genera toda una serie de interpretaciones de que pues qué tipo de contratos son los que se prohibieron, ¿no? En realidad pues estaban prohibiendo los contratos que estableció Cárdenas en la 1940 en la ley, que eran los contratos para que los particulares por cuenta del gobierno pudieran realizar las actividades de extracción del petróleo. Entonces, esta estatización viene acompañada con una disminución de producción. Hasta 1970, México se convierte, ya era importador neto de petróleo en 1970. También es importante el aspecto internacional. En 1970 se crea la OPEP, que pues todos los países productores, para defenderse de las 7 hermanas, pues generan esta agrupación y dicen, bueno, pues nosotros que somos los productores, vamos a tener un cártel pues, para defendernos de toda la presión que tenían entonces las famosas 7 hermanas, las empresas transnacionales más importantes. Y en 1973, con la guerra de Yom Kippur, se desata, si ustedes recuerdan, la invasión con los árabes contra los israelíes, los judíos. Entonces se hace un mercado de vendedores, y entonces en ese sentido, en ese momento los vendedores pues fijan los precios. Y en México pues es hasta 1973, y más o menos coincide con esas fechas en donde se dan los descubrimientos importantes de Tabasco y Veracruz, en donde se hacen descubrimientos y yacimientos muy importantes que vinieron a representar el 50% de la producción. Y después, en 1976, se descubre Cantarell, el gran yacimiento que ya le toca al régimen de López Portillo, y que los mismos petroleros no quisieron darle la información a Echeverría, cosa que ellos han manifestado en diferentes escritos, sino que se esperaron hasta ya tener pues el nuevo régimen, darle la información, y con estos yacimientos México se vuelve el tercer productor.
Y México se vuelve muy importante para la fijación de precios internacionales, y por eso viene el auge petrolero, pero después viene la crisis que ustedes recuerdan de 1982. Y la crisis, en ese sentido, bueno, que es una situación hasta de fuga de capitales, deuda, déficit fiscal, etcétera, también se acompaña con otra situación internacional, que es cuando empieza el Mar del Norte a producir, la Unión Soviética y México, que tiene una producción importante. Estos tres países que no eran de OPEP, pues se convierten en tres países importantísimos no OPEP, que pueden manejar el mercado, pero por el otro lado también los propios compradores empiezan a tener una influencia importante. ¿Por qué? Pues Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera, hacen todo una asociación para, después de la experiencia de los 70s, de que era un mercado de vendedores, se empieza a volver un mercado de compradores. Y llegamos a otra fecha importante, que es 1983, en donde se hace una reforma constitucional, se establecen las áreas exclusivas o estratégicas del Estado y se dice que solamente organismos o empresas del Estado los pueden llevar a cabo. Introducen el concepto de petroquímica básica como un área exclusiva del Estado, por primera vez. Luego vienen los 90s, quiero decir, por bloques grandes, y inicia la apertura al sector privado. En 92 hay tres cuestiones básicas. La petroquímica la dividen artificialmente, pero jurídicamente nada más, en petroquímica básica y petroquímica secundaria. La petroquímica básica a cargo del Estado. Pero a través de acuerdos presidenciales se fueron reduciendo los productos de 30 productos de la petroquímica básica, hasta el régimen de Salinas llegan a 8. Entonces, ahí empiezan a liberar para el sector privado la petroquímica. Segundo, abren la generación eléctrica en 1992. Y mucho es un poco el preámbulo del Tratado de Libre Comercio. Abren para que los particulares sí puedan generar electricidad, aunque con diferentes esquemas que no sean servicio público, pero sí autoconsumo, pueden hacer producción independiente para vendérsela a la Comisión Federal. Entonces, ese es el segundo aspecto de la apertura. Y el tercer aspecto es el gas natural, que se abre para que los particulares pudieran tener a su cargo el transporte y la distribución de gas natural. Y se empiezan a crear zonas para que con permiso los particulares puedan empezar a tener actividad en gas natural. Entonces, ahí es un quiebre. En el Tratado de Libre Comercio se reserva todo lo del petróleo, no hay no entra, digamos, se reserva el Estado mexicano, pero sí en gas natural, en electricidad se da. Y a partir del Tratado de Libre Comercio lo que se da es que puedan venir extranjeros a hacer contratos de servicio, solamente contratos de servicio para Petróleos Mexicanos, que era. Luego nos encontramos y nos vamos, después de algunas crisis que hay, etcétera, de precios, nos vamos a los 2000 y llegamos al pico de la producción en México en el 2004. Se producen 3.400.000 barriles diarios, una producción extraordinaria. Y de esa producción, solo de esa producción, 2.100.000, 2.050.000 son de Cantarell. O sea, ustedes se pueden dar una idea de la importancia de ese yacimiento,
cuando calculan que Cantarell solo estaba produciendo 2 millones de barriles diarios y actualmente estamos produciendo menos de 2 millones en todo el país. O sea, la meta para este año es 1,950, 1,970. Y Cantarell solo tenía 2.100.000 barriles diarios. Entonces, evidentemente, pues había en 2004 importante producción petrolera, pero por otro lado se dejó de invertir en esa época, en ese sexenio, en la exploración. Se obtuvo muchos recursos del petróleo que se fueron mucho a gasto corriente, que no se hizo toda una estrategia de inversión y de reservas, y pues ahorita estamos en un nivel de menos de 2 millones. Es importante mencionar que en la época de los 80s, 70s y 80s, nuestra economía estaba totalmente petrolizada. O sea, el 70% de los ingresos de exportación era del petróleo. Lo que se logra ya en los 90s es despetrolizar la economía, porque ya los ingresos petroleros representaron el 12%, el 13%, pero se inicia la petrolización de las finanzas públicas, en donde el presupuesto de egresos empieza a depender de estos ingresos de petróleos mexicanos. Y esto es a llegar hasta 35% del presupuesto con ingresos petroleros. Actualmente baja, porque bajaron los precios y bajó la producción, y anda en alrededor del 17 o 18% de los ingresos fiscales del Estado. Esta es la importancia, igual su participación en el Producto Interno Bruto baja. Hay un deterioro importante que se empieza a dar de gas natural en el país del consumo. Se está importando el 60% del gas natural, se están importando más del 60% de las gasolinas, no hay una infraestructura, se está haciendo una infraestructura, y llegamos a la reforma constitucional de 2013 y todas las leyes que vienen con ellas en el 2014, de tal forma que aquí sí viene un quiebre histórico fundamental, porque se abre todo el sector de hidrocarburos y todo el sector de energía eléctrica. Cuando se habla de la reforma constitucional se habla mucho del petróleo, pero también se olvida que de la energía eléctrica también hay una apertura total a la participación de los particulares. Y curiosamente la iniciativa del presidente que somete de constitucional es en los mismos términos que estaba la Constitución de Lázaro Cárdenas. O sea, el mismo texto que tenía Lázaro Cárdenas es el que presenta el presidente, cosa que no fue aprobada en esos términos, sino que ya con la participación de los demás partidos ya se hace todo un esquema en la Constitución en donde se cambia el modelo industrial y el modelo institucional de todo el sector de hidrocarburos. Ya hay muchas instituciones nuevas, hay cuestiones en la Constitución nuevas. La empresa productiva del Estado es una nueva figura constitucional para Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Hay una nueva figura de los órganos reguladores coordinados, así se llaman ahora esta nueva figura constitucional, que es la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es decir, los entes reguladores del sector ya le dan este carácter constitucional. Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para poder manejar y administrar los ingresos petroleros, y se crean todos los esquemas contractuales en la propia Constitución. En los artículos transitorios se establecen pues la forma en que va a explotar el Estado, y el Estado las va a explotar pues ya sea los contratos tradicionales de servicio, los contratos de utilidad compartida, los contratos de producción compartida o los contratos licencia, que es otra modalidad contractual. Y todo esto queda en la Constitución.
Y entonces las leyes reglamentarias pues ya tenían ya el marco constitucional para poder desarrollar toda la parte regulatoria. De tal forma que sí es un parteaguas lo que estamos viviendo en este momento, ante una situación muy crítica económicamente del petróleo, por todo lo que se ha explicado, tanto la producción como la transformación industrial y el transporte, el almacenamiento y distribución, en donde se están haciendo todos los esfuerzos de inversión. Hasta ahorita ha habido 8 licitaciones para que participen empresas en la exploración y extracción del petróleo, y de estas 8 licitaciones pues hay ya empresas de 19 países en el país, en México, y hay ya pues de todas las áreas contractuales que se licitaron, pues casi el 70% se adjudicaron. Ya hay contratos y están iniciando pues en las fases primarias. Ha sido una reforma pues histórica, no sabemos todavía, es muy complicado evaluar porque apenas está iniciando todo esto, pero sí dentro de la evolución que hemos comentado, pues sí es totalmente un quiebre importante a todo lo que venía sucediendo, y se conjuga pues con una crisis y rezagos importantes. Rezago de la empresa estatal, que no la han dejado desarrollarse adecuadamente, la han extraído recursos, por mucho tiempo le extrajeron recursos para financiar el gasto del gobierno federal, la debilitaron, se ha debilitado la empresa, y ahora pues tiene que competir en situaciones difíciles, y creo que hay una oportunidad importante en este cambio de administración para hacer un replanteamiento de cómo fortalecer a la empresa estatal, porque pues ninguna reforma energética o de hidrocarburos puede tener éxito si no también se fortalece la empresa estatal, porque si no pues ya tiene la infraestructura y debe de tener el desarrollo de talentos, capacidades, que hay muchas en la empresa y que tiene que desarrollar. Y con eso pues yo culminaría esta participación, les agradezco mucho.